Listo. Entonces, hoy nos toca ver transformada Z. Hace 2 semanas terminamos de ver transformada de Fourier. La semana pasada vimos transformada de Laplace. Habíamos visto que la transformada de Fourier era la transformada de Laplace era una generalización de la transformada de Fourier. Era la herramienta más utilizada en el análisis de sistemas, aunque Fourier también se utiliza un montón. Ahora vamos a ver transformada Z y vamos a hacer la relación que tiene con las otras dos transformadas. En los contenidos de hoy vamos a definir lo que son funciones en tiempo discreto. Ya habíamos hablado un poco de eso en la primera clase, pero hoy vamos eh, a dibujarlas, a plantearlas y a visualizarlas. Con eso vamos a repasar lo que es conversión analógica digital. Al final una función en tiempo discreto lo podemos ver como una función continua que fue muestreada. Es decir, que yo solo tomé algunas muestras de una función continua. Entonces vamos a pasar por esa conversión. Vamos a ver las representaciones de esas funciones de variable discreta. Vamos a ver algunas señales elementales como para que ya quede bien claro toda esta parte de funciones en tiempo discreto. Luego vamos a entrarle a la transformada bilateral. Qué raro que aquí no salga la unilateral, espero haberlo puesto. Y por último, vamos a entrarle a sistemas en tiempo discreto. Entonces, bueno, empezamos con funciones en tiempo discreto. Esto es pura hablada. Actualmente, hoy en el año 2019, casi todo es digital. Eh, el siglo pasado todavía había mucho aparato analógico, pero actualmente todas las computadoras, celulares, básicamente todo con lo que vemos ahora es meramente digital. Por lo tanto, necesitamos tener herramientas para la manipulación y el análisis de todas esas señales digitales que mueven el mundo, em, pues para análisis de sistemas, para procesamiento de alguna señal que ocupamos procesar o preprocesar para alguna otra aplicación, etcétera. Bueno, como todos vemos, aunque ya al día de hoy no tanto, pues se usa mucho almacenamiento CD, DVD, que al final es un formato digital. Ahora, pues todo está en la nube, en la red, entonces, pero de igual forma es digital. La música, los videos, todo eso, la televisión digital, el HDTV, teléfonos, computadoras, etcétera. Entonces vemos que las señales digitales actualmente son extremadamente utilizadas y por lo tanto es necesario, esencial, tener un montón de herramientas que nos ayuden a analizar todo este tema del mundo digital. Em, Ahora, una señal digital, vamos a decir que es digamos, es como una función. Nosotros abstraemos el concepto a lo que llamamos una señal, pero al final es una función que solo existe en algunos instantes de tiempo. Como esta, es decir, antes, durante todo el curso, lo que veíamos eran funciones continuas, pero lo que nos interesa ahora son señales que nada más existen en ciertos instantes del tiempo. Em, en general, solo puede, digamos, una señal en un instante de tiempo solo puede tener un valor en un conjunto finito de valores. Es decir, que yo les digo, tengo una precisión de 0,1. Entonces mi señal solo puede obtener valores, qué sé yo, de 0,1, 0,2, 0,3. Y tal vez tenga un límite que solo puede llegar hasta la unidad. Es decir, que al final solo hay un conjunto finito de valores que puede ser el valor de la señal en un instante de tiempo. Vamos a obviar eso en todo el análisis matemático que vamos a hacer, pero en general, en la vida real, así es como ocurre. Em, y eso es porque la conversión analógica a digital, es decir, cuando uno tiene una señal analógica o continua y quiere convertirla a una señal digital, en general pasa por tres pasos.
El primero es el muestreo. Es decir, yo tengo una señal continua en el tiempo, no sé, un senoide o una exponencial o lo que sea. Y yo lo que voy a hacer es tomar muestras en el segundo uno, en el segundo 2, en el segundo 3 o en el periodo en el que a mí me dé la gana. Va a pasar por un proceso de cuantificación, es decir, la señal analógica puede tener casi que cualquier valor, es decir, un voltaje puede ser tan preciso como él quiera. No sé, 1,3287 voltios. Pero lo que les dije ahora es la cuantificación. Yo solo voy a poder tener algunos valores, es decir, voy a tener que aproximar ese valor tan preciso a un valor de mi set de valores del conjunto de valores finito. Entonces, qué sé yo, el 1,3289 se va a aproximar tal vez a un voltio. Y esa va a ser la señal cuantificada. Y el tercer paso es la codificación. Eh, bueno, en general, en un circuito digital, un voltaje, uno no guarda el voltaje, uno no dice, es que eso tiene 1,2 voltios. Uno va a guardar algún código que tiene que ver con ese voltaje. Entonces, bueno, de ahí toda la historia de los números binarios, que en general 0 es para 0 voltios, 5 es para 5 voltios. Entonces vamos a pasar por cierta codificación en la que realmente no tenemos el valor puro del voltaje, sino alguna representación probablemente binaria de lo que estamos muestreando de nuestra señal. Em, para el análisis que vamos a hacer, solo vamos a pasar por la etapa del muestreo. Es decir, vamos a asumir que la cuantificación es, digamos, infinita, es decir, que yo puedo aproximar el valor al valor exacto en realidad, y que la codificación al final es un proceso para nosotros entender qué significaba ese voltaje, pero la señal en sí es la que nos interesa y esa señal no pasa por la codificación. Entonces, para todo el análisis que vamos a hacer ahora de la transformada Z, etcétera, vamos a obviar los dos pasos, los segundos dos pasos y solo vamos a pasar por la etapa de muestreo. Es decir, tenemos una señal continua y vamos a tomar muestras perfectamente muestreadas, perfectamente aproximadas de esa señal. Em, En general, lo que se hace para muestrear una señal es muestrearla periódicamente o uniformemente, es decir, que yo la muestreo cada un segundo, cada 2 segundos o cada un minuto. Existen sistemas o modelos o dispositivos que muestrean las señales continuas de forma no uniforme, es decir, en un rato lo empiezo a muestrear a cada segundo, luego empiezo a muestrearlo cada 2 segundos. En general son sistemas más complicados que se basan en la velocidad del cambio de la señal, pero ahorita para todo el análisis vamos a asumir que la señal es muestreada uniformemente. Entonces, metiendo un poco más de mate para formalizar, vamos a tener una señal analógica que vamos a llamarla x sub a de t, ojo que es una función en el tiempo continua, como uno siempre la ve. Y esa señal la vamos a muestrear en todos los instantes nt, donde t es el periodo de muestreo y n es básicamente todo el conjunto de números enteros, donde n puede ser negativo o positivo, es decir, puede ser -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, etc. Y entonces vamos a llamar a la nueva señal que estamos muestreando simplemente x de n, que es igual a la señal analógica muestreada en el instante nt. Simplemente, ojo que ahora vean que la variable de la nueva función, que es meramente discreta, o de variable discreta, pues es eso, es una función de variable entera, es decir, el dominio de la función son todos los números enteros, es decir, que yo aquí solo puedo meter el valor de 1, el valor de 2, o -1, o -3, o incluso 0, etcétera. Y esa función discreta me va a devolver valores según el n que yo le meta, el instante de tiempo asociado al enésimo valor.
Em, bueno, el periodo puede pertenecer al conjunto de los números reales, pero en general vamos a pasar por el proceso de muestreo y nos vamos a olvidar de que la señal se muestreó con un cierto periodo. Simplemente nos vamos a enfocar en la función de variable discreta que solo depende de n, donde n lo podemos entender también como el número de la muestra. Es decir, la muestra en el instante 0 es cuando lleva al u x de 0, la muestra en el instante 1 es cuando lleva al u x de 1, etcétera. Hay diferentes representaciones. Eh, sí, casi todas son utilizadas, principalmente la primera y la tercera, diría yo. Primero la funcional, es como la hemos visto siempre. En general podemos tener una función por partes, como acá, donde decimos, ok, es que esta función x de n, de variable discreta, es 1 para n igual 1, 5 menos n para el intervalo entre 2 y 4, y 0 en el resto del dominio, n. Es una forma. O podemos hacer una tabla donde decimos, ok, en el instante menos 1 vale 0. En el instante 0 vale 0. En el instante 1 vale 1, etc. O podemos verlo como una secuencia que lo encerramos entre, ¿cómo se llama? Brackets. Eh, bueno, este simbolito. Eh, donde vamos nada más a poner la secuencia de valores que tiene x de n. Y ojo que hay una flechita. La flechita significa en qué momento es que n valía 1. N valía 0, perdón. Me estoy desvariando. Esta flechita significa n es igual a 0. Para la izquierda va a ser que n valía menos 1. Para la derecha es que n valía 1, n valía 2, n valía 3, n valía 4, pero ojo que esto es totalmente redundante porque la secuencia es ordenada. Entonces, lo único que hace falta es indicar dónde fue que n valía 0. Aquí hay otro ejemplo. Aquí ponemos la flechita en el primer término, aunque realmente no haría falta. Por convención, si no ponemos la flechita, vamos a asumir que el primer término es cuando n valía 0. Simplemente así como cultura general digital. Ahora veamos algunas señales, nada más para ya agarrarle el toque y repasar algunas señales elementales. Vamos a definir el impulso unitario con esta letra delta de n, que va a ser igual a 1 cuando n es igual a 0, es decir, en el instante n igual a 0, vamos a tener que la función vale 1, pero vale 0 en todo el resto. La gráfica es básicamente esta. Cuando n vale 0, la función vale 1 y en el resto vale 0. Ojo que es muy diferente al delta de Dirac que teníamos en tiempo continuo, que básicamente se extendía hasta infinito el valor del delta justo cuando t o el tiempo era igual a 0. Aquí lo que hacemos es nada más que el delta vale 1. Ahora el escalón unitario. El escalón unitario se define como 0 para todos los n negativos y como 1 para todos los n igual a 0 o positivos. Es decir, yo me vengo por muestras negativas y tengo que la función vale 0. Cuando llego me topo la muestra número 0, por decirlo así. Entonces el valor de la señal empieza a tomar 1. Bueno, toma el valor de 1. Y así infinitamente. Para todos los n positivos, todas las muestras positivas. Ahora la rampa unitaria. También es medio sin gracia. Vamos a definirla como u sub r de n. Es 0 para todos los n negativos y es igual a n para todos los n mayores o igual a 0. Es decir, es como una recta de pendiente 1, pero claramente muestreada nada más en los instantes n. Bueno, nt, n por periodo. Podríamos definir otras funciones elementales, como por ejemplo la función exponencial. Sin embargo, bueno, la forma de esta función va a ser dependiente totalmente digamos, del valor de a, de la constante a la que se eleva, perdón, de la constante
¿cómo se dice? Bueno, de la constante a la que luego lo voy a elevar a la n. Entonces, el comportamiento de esta exponencial va a depender de la magnitud de esa constante, es decir, si a es mayor a 1, entonces voy a tener una exponencial creciente. Si a es un valor entre 0 y 1, entonces voy a tener una exponencial decreciente, igual que siempre, pero siempre muestreado en los valores de n. El signo de a también va a influir y también va a influir en el comportamiento si a es un valor real o complejo, pero eso es de esperar, es simplemente una generalización, o más bien un caso específico cuando muestreamos la señal, pero es exactamente igual que en señales continuos. Ahora sí, ya que repasamos todo lo de funciones de variable discreta, entonces entremos a la transformada. Así como en funciones de tiempo continuo teníamos transformada de Fourier y transformada Z, aquí vamos a tener también bueno, al menos una transformada. Realmente no vamos a pasar por lo que es la transformada discreta de Fourier. Esa seguramente los que vayan a llevar, bueno, no sé si todos tienen que llevar algún curso de DSP, entonces seguramente ahí van a verlo. Y es una analogía, digamos. Nosotros en tiempo discreto teníamos transformada de Fourier, perdón, en tiempo continuo teníamos transformada de Fourier y luego hicimos la generalización a transformada de Laplace y en tiempo discreto lo que se tiene es la transformada discreta de Fourier y se hace una generalización hacia transformada Z. Eso nos indica que la transformada Z ya contiene a la transformada de Fourier en tiempo discreto, la transformada discreta de Fourier. Vamos a ver el transformada Z de una vez, digamos, porque ya sabemos que hay una generalización. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. Transformada Z bilateral. Entonces, ojo que la transformada Z es para funciones de variable discreta. Y es lo mismo decir, bueno, es la analogía o la continuación de la transformada de Laplace, pero para funciones discretas o de variable discreta. Entonces, tratemos de ver las similitudes. Antes teníamos, de la clase pasada, la transformada de Laplace. La definíamos como L de x de t, que es igual a una integral de menos infinito a infinito de x de t de una exponencial compleja de t. Donde lo que decíamos es que cada valor de la transformada de Laplace es la similitud que tiene la función que estamos estudiando con la exponencial a la que se multiplica dicha función. Lo integramos para hallar esa similitud. Podíamos integrar porque tanto x de t como e a la menos st eran funciones continuas. Si yo tengo funciones continuas, perfectamente puedo integrarlas. Ahora en funciones discretas eso no es cierto. Yo tengo funciones discretas y ya la integral se indefine totalmente porque solo tengo muestras. Y ojo que la integral al final lo que es o lo que significa es el área bajo la curva de la función que se está integrando. En funciones discretas eso no tiene sentido. Entonces lo que tenemos es una suma también infinita, desde menos infinito hasta infinito, es decir, estamos muestreando todo el tiempo discreto. De la función que estamos estudiando, de la función de tiempo discreto, por z a la menos l, a la menos n, perdón. Estos dos términos son básicamente, bueno, son similares. Realmente uno puede llegar a la transformada z a partir de la transformada de Laplace como un cambio de variable, como un mapeo, como el mapeo, uno de los mapeos que habíamos visto no, ese no lo vimos, en la primera clase, donde hacemos la sustitución, básicamente. Y ojo que es el mismo significado. Nosotros llegamos a la transformada de Laplace porque teníamos la transformada de Fourier que no convergía en todos los casos. Cuando teníamos una función que no cumplía con las condiciones de Dirichlet, principalmente con la primera condición de Dirichlet, que era absolutamente integrable, entonces ocupábamos multiplicarlo por un factor atenuador. Y ya eso indirectamente nos daba una transformada de Fourier. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo
si yo tengo una función x de n que tal vez no es absolutamente sumable, y por lo tanto yo no puedo empezar a calcular transformadas porque se indefinen, entonces lo que hago es multiplicarlo por un z, y ciertos valores de z van a hacer que este tenga una transformada, o que esta sumatoria converja. Entonces es básicamente la misma idea. Ojo que z pertenece al conjunto de números complejos, así es como se define la transformada bilateral de la z. Y entonces z, bueno, simplemente va a poder tener valores imaginarios, valores reales o valores complejos. Y por lo tanto vamos a ver que nos sirve lo de la segunda clase, si no me equivoco, de series de potencias, etc. Ok, entonces nada más notación. Igual que la que teníamos en transformada de Fourier y transformada de Laplace. Podemos usar esta, eh, o podríamos indicar con una z, nada más por aquello que haya ambigüedad, pero es básicamente la misma. Tenemos algo en el tiempo discreto, aplicamos la transformada y ahora lo tenemos en el dominio z. Em, ujú. Bueno, sí, lo que les decía hace un rato. Em, entonces, tenemos la transformada bilateral. Se llama bilateral porque estamos sumando todas las muestras desde el menos infinito hasta infinito. Después vamos a definir la unilateral. Ojo que esta transformada es una serie infinita de potencias. Es decir, yo tengo, como lo que teníamos antes en series corrientes, que lo llamábamos, si no me equivoco, a sub n siempre. Ahora nada más tenemos una función, pero es básicamente la misma idea. Tenemos ciertos coeficientes que multiplican a unas potencias, a ciertas potencias, z a la menos 1, z a la menos 2, etcétera, z o potencias positivas. Y por lo tanto, como teníamos desde la segunda clase, vamos a tener una región del plano z a la cual esta serie converge. Es decir, depende del z que yo escoja, esta serie va a converger. Y por lo tanto, la transformada z de la función x de n va a converger. De igual forma que en transformada de Laplace, cuando teníamos la transformada de Laplace, que solo convergía para ciertos valores de sigma. Ahora no hablamos tanto de sigma, sino de z, que es el factor directo que multiplica a la función de estudio. Entonces, tenemos que, igual, vamos a hablar de una región de convergencia de la transformada z. Y la región de convergencia es todo el conjunto de valores de z para los cuales la transformada es finita, o simplemente no diverge, o cuando esta sumatoria es menor a infinito. Igual que cuando teníamos transformada de Laplace bilateral, siempre es necesario poner la región de convergencia. Simplemente porque muchas funciones x de z pueden ser ambiguas en el sentido de que varias funciones x de n pueden tener la misma transformada si no se indica la región de convergencia. Entonces, si uno tiene la transformada y no tiene la región de convergencia, ¿cómo me devuelvo al tiempo? Que en general es lo que queremos. Ahora, bueno, hagamos una cosa, porque tengo una emergencia, ocupo ir al baño. Voy a ponerle... Ahora sí. Igual que cuando teníamos transformada Laplace, que habíamos puesto 4 casos. ¿Qué pasa si mi señal es una señal finita? ¿O qué pasa si mi señal es izquierda? ¿O es derecha? ¿O es bilateral? Teníamos esos cuatro casos para ver qué ocurría con la región de convergencia de la transformada Z. Entonces vamos a tratar de analizarlos. Entonces, creo que ya esté grabando, espero que sí. Sí. Analicemos una señal finita, es decir, ¿cómo decirlo? No se extiende ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, sino que va a haber un punto, alguna muestra hacia la izquierda, a la que la función ya se hace cero para siempre,
Y hacia la derecha también va a haber un punto en el que la señal se hace cero para siempre hacia la derecha. Entonces, la transformada en una señal finita, bueno, en general la transformada es una sumatoria desde n igual menos infinito hasta infinito. Para volver a explicar esto, básicamente es como la integral que teníamos antes, donde integrábamos el tiempo, pero ahora estamos sumando todas las muestras multiplicadas por potencias de z, nada más como para aclarar. Entonces agarramos la primera muestra, la multiplicamos por un z, la segunda muestra, la multiplicamos por z a la 2, o z a la 1, z a la 3, etc. Lo que va a pasar es que cuando yo hago esta sumatoria, van a haber muchos x evaluados en n que se hacen cero. Es decir, va a haber a la izquierda algún n sub 0 a la que ya la función empieza a activarse. Y hacia la derecha alguna muestra m a la que la función termina de activarse, por decirlo así. Entonces yo solo ocupo sumar las muestras desde n sub 0, donde empieza la señal, donde se activa la señal, hasta la muestra m, donde la señal ya se desactiva, simplemente porque el resto de muestras se vuelve cero. Entonces, ojo que ya no tenemos una serie infinita de potencias, simplemente tenemos, no sé, x menos 1 multiplicado por z a la 1 sería aquí, más x evaluado en 0 por z a la 0. Y eso es una cantidad finita de términos. Cuando yo lo sumo, jamás ningún z finito me va a hacer que esta función diverja. Es decir, si yo sumo, no sé, 10 términos, simplemente pues, voy a obtener un valor. Significa que la región de convergencia de una señal finita va a ser todo el plano z. Em, Recuerden que z es lo que me define la región de convergencia. Z puede ser complejo, entonces vamos a hablar de un plano, es decir, Z es un plano que tiene parte real y parte imaginaria. Entonces vamos a decir que la región de convergencia de una señal finita es todo el plano Z, con algunas excepciones. ¿Qué pasa? Digamos, si yo aquí evalúo, digamos que yo aquí mi n empieza en n igual 2, desde n igual 2 hasta n igual 5, por decirlo así. Entonces, esta sumatoria, el primer término que va a tener es x evaluado en 2 por z a la menos 2. Así es como se define esa sumatoria. Bueno, el primer término, más el segundo término, etcétera. Pero ojo que este z a la menos 2, al final lo que significa es 1. Al final lo que significa es un 1 entre z al cuadrado. Digamos, una potencia negativa al final es 1 entre z a la potencia positiva. ¿Qué pasa si yo evalúo z en 0? Si yo evalúo z en 0, entonces ahí sí esta sumatoria se me va a indefinir, pero es un caso especial. El resto de zetas van a converger, entonces podemos decir que la región de convergencia de una señal finita es todo el plano z, pero se podría incluir o excluir tanto z igual 0 como z igual infinito. Dependiendo de la forma de la señal, si es causal, si es anticausal, es decir, si tiene muestras solamente positivas, solamente negativas, o si tiene muestras tanto positivas como negativas, entonces se puede excluir a z igual 0 o z cuando tiene infinito. Pero o sea, espero que vean y si no, entonces me pueden decir que vean que en realidad es muy sencillo ver estos dos casos, cuándo es que diverge la señal para una señal finita. Cuando diverge la transformada para una señal finita, simplemente agarrar la sumatoria. Em, Eso para una señal finita. Ahora, ¿qué ocurre con una señal derecha? Aquí no lo pude dibujar, pero en la plaza sí lo había hecho un poco más bonito. En la plaza era como era algo continuo, entonces le pude poner una flechita, indicando de que la señal no bueno, no se hace cero cuando uno tiende hacia el infinito del tiempo, por decirlo así.
Aquí no lo dibujé, pero imagínense unos puntos suspensivos que hacen que esta señal sea infinita hacia la derecha. La transformada, como la habíamos definido desde un principio, es desde la muestra menos infinita hasta la muestra infinitésima. Pero como la señal es derecha, es decir, que hacia la izquierda va a haber un punto en el que ya no hay señal o la señal vale cero, entonces podemos decir que la sumatoria se simplifica a la sumatoria desde n igual n sub 0, donde empieza la señal, hasta infinito. Aquí van a ocurrir dos cosas, depende. Si la señal es, como veíamos antes en transformada de Laplace, creo que fue que lo vimos, si la señal es causal, es decir, que aquí no tiene ninguna muestra negativa, sino que la señal simplemente puede empezar desde t igual 0, en este caso es de n igual 0. Entonces, qué sé yo, esta primera muestra podría ser 2 o incluso 0. Lo que va a ocurrir es que, ojo que lo que estamos sumando son potencias negativas y por lo tanto, siempre que sumamos estas potencias, cuando esta variable n, que me define la sumatoria, es positiva, entonces va a quedar negativa, por decirlo así, no sé si me voy a entender. Digamos, el primer término de la sumatoria va a quedar con un menos 2. El segundo término de la sumatoria va a quedar con z a la menos 3. El tercer término con z a la menos 4, etc. Si mi señal es causal, por ejemplo, es decir, solo empieza en muestras positivas, entonces solamente voy a tener potencias negativas. ¿Cómo se veía, y eso lo habíamos visto en la segunda clase, cómo se veía la región de convergencia de una serie de potencias negativas? Un punto al que, no puedo dar puntos. Bueno, ahí es donde tenemos que recordar que existía, bueno, que lo analizábamos con el plano de la variable z. Ahí. Ah, mira, aquí lo había puesto más bonito. Ok, entonces la idea es que esta transformada va a ser simplemente una sumatoria desde la primera muestra por z a la menos 0. Entonces pongamos el caso aquí en que la señal es totalmente causal, es decir, esta muestra no existe. Entonces, digamos que esta tampoco existe y que esta tampoco existe. Entonces aquí empieza z a la menos 2 por z. Ah, no, este no puede existir, es que lo puse como si fuera. Estos tampoco existen. Eh, digamos que esto es un 3 por z a la menos 3. Qué feo me quedó, no me quedó bonito este ejemplo. La idea es que es simplemente un valor multiplicado por z a la menos 2 más otro valor multiplicado por z a la menos 3 más otro valor multiplicado por z a la menos 4 son puras potencias negativas. Eso lo que me va a indicar es que en el plano z, tratar de dibujarlo, en el plano z, como yo estoy elevando potencias negativas a z, este es el plano z, va a haber una magnitud de z. Ay, no, eso no es lo que quiero. Va a haber una magnitud de z con un radio, como habíamos visto antes, para la cual hacia afuera de esa magnitud o hacia afuera de ese radio es que converge. Ay, no puedo dibujar aquí. Es que converge esta serie. Al final es que converge la transformada z. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo un número muy chiquitillo dentro de este círculo de valores de magnitud y yo tras de todo lo elevo a una potencia negativa, lo que va a ocurrir es que ese número chiquitillo elevado a una potencia negativa va a hacerse grande. Y si tras de todo empiezo a sumar infinitamente cosas chiquitillas elevadas a una potencia infinita, eso va a diverger. Entonces, más bien ocurre todo lo contrario. Ocupo el exterior de un círculo en el plano z que hace que esto converja. Porque cuando yo tengo un número grande elevado a una potencia negativa, ahí sí los números empiezan a decrecer, más bien. Entonces, bueno, eso es si la señal era causal, es decir, si no había muestras negativas. Si no, simplemente va a ocurrir que igual hay una, digamos, hay un círculo externo
o el exterior de un círculo es la región de convergencia, pero tampoco va a converger cuando z tiende a infinito. Es decir, al final se forma un anillo ahí extraño entre un radio y infinito, que es, de hecho, no les dije, pero esta transformada z es exactamente, tiene la misma forma que la serie de Laurent que habíamos visto en la segunda clase. Em, bueno, entonces sí. Entonces la pregunta era, ¿dónde converge esta transformada? Va a ser el exterior de un círculo y sale así, más o menos por lógica. ¿Qué podría incluir o excluir a z cuando tiende a infinito? Simplemente, si la señal era causal, no vamos a tener zetas o potencias positivas. Por lo tanto, la región de convergencia sí incluye a z igual a infinito, z cuando tiende a infinito. Y en caso contrario de que la señal sea totalmente causal, no, que no sea causal, eh, entonces ahí más bien se excluye el infinito, porque ahí sí no vamos a poder hacer que la serie converja. A ver si lo puse bien. Sí, región de divergencia dentro del círculo, región de convergencia fuera del círculo. Em, una señal izquierda es básicamente lo mismo, pero al revés. Ahora más bien, digamos, no voy a hacer toda la descripción que hicimos antes, sino que la transformada nada más se puede simplificar desde n igual menos infinito hasta una muestra a la que termina la señal. Por lo tanto, vamos a tener un montón de potencias positivas y si la señal no es totalmente anticausal, es decir, si la señal puede tener muestras positivas, entonces lo que va a ocurrir es que se excluye a z igual 0, simplemente porque no podemos em, bueno, es que no he dicho cuál es la región de convergencia. La región de convergencia de una señal izquierda, simplemente por dualidad, va a ser al revés, va a ser el interior de un círculo. ¿Qué puede incluir o excluir al cero? ¿Por qué puede incluir o excluir al cero? Porque si tenemos una potencia negativa no podemos evaluarla justo en z igual 0, porque se nos va a indefinir la función. Entonces depende de la señal, incluye o excluye a z igual 0 de la región de convergencia. Bueno, y se podrán esperar más o menos de lo que hemos visto hasta ahorita y de la transformada de Laplace, que para una señal bilateral vamos a tener un intermedio. Es decir, para una señal derecha teníamos que la región de convergencia era el exterior de un círculo y para una señal izquierda teníamos que la región de convergencia era el interior de un círculo. Ahora, en una señal bilateral, es decir, que se extiende infinitamente hacia la izquierda y hacia la derecha, lo que vamos a decir es que converge en un anillo, que era exactamente la región de convergencia de la transformada de Laurent cuando la vimos. Y bueno, básicamente así es como se va a ver. Bueno, hay varias formas de llegarle. La más bonita es que al final lo que tenemos es una señal izquierda o la transformada de una señal izquierda sumada con la transformada de una señal derecha. Y por lo tanto, la unión de las dos regiones de convergencia posiblemente, si es que existe, va a ser un anillo. Em, ok, entonces regiones de convergencia claras, en realidad es fácil. Es hasta fácil de aprenderse, ya apenas uno se acuerda de transformada de Laplace. Nada más que antes hablábamos de bandas verticales que definían las regiones de convergencia, ahora hablamos de círculos. Igual que en transformada de Laplace, estos círculos que delimitan las regiones de convergencia van a estar delimitadas, bueno, van a estar definidas por los polos de la transformada. Y cuando vimos series, yo les había dicho, bueno, habíamos definido que era un polo y una singularidad y todo eso, pero en general uno lo ve directamente, ya bueno, naturalmente, cuando uno tiene una fracción y uno le dan, no sé, 1 entre z menos a. Y entonces yo sé que si por aquí está el valor complejo A, entonces aquí tengo un polo de fijo, porque aquí cuando yo evalúo Z en A, se me va a indefinir totalmente esta fracción. Bueno, básicamente para la transformada de Laplace y para transformada Z, estas delimitantes están dadas por los polos, que son directamente observables de la transformada, apenas uno la saca. Em,
Ahora sí, hablemos de sistemas en tiempo discreto. Vamos a recordar que era un sistema. Bueno, aquí ya lo puse en discreto, pero un sistema era un bloque, una caja negra que recibía una señal de entrada y lo transformaba a una señal de salida, con un operador que llamábamos T, que recibía x de n y lo que me daba la operación sobre x de n era y de n. Eso es un sistema. Bueno, que ahora lo hacemos un poco más específico a sistemas en tiempo discreto, es decir, ahora tenemos puras funciones discretas. Igual que teníamos en funciones continuas, en funciones en tiempo continuo, los sistemas en tiempo discreto también se pueden clasificar como variantes o invariantes en el tiempo. ¿Qué era eso? Un sistema que reacciona, digamos, ante una entrada o que puede reaccionar antes de que la entrada ocurra. Los sistemas más convencionales, los que se rigen con el tiempo, son eh, invariantes en el tiempo. Es decir, uno no, bueno, al menos en un circuito en tiempo continuo, uno no puede tener un circuitillo ahí que reacciona antes de meterle un voltaje o antes de prender la fuente. Acá sí hay sistemas más extraños. Y también los podemos clasificar como lineales o no lineales, que era aquello de que un operador lineal, si yo lo aplicaba a la suma de dos entradas, tenía que ser igual a aplicar la transformación a cada entrada y luego sumarlas. Básicamente el principio de superposición. Cuando yo tenía, seguro ya lo vieron en circuitos y tenían que llevar ese taller, que yo tengo varias fuentes y puedo apagar una, ver qué pasa con el circuito, luego apago la otra, veo qué pasa con el circuito y sumo los resultados. Y me tiene que dar exactamente igual haber hecho el análisis del operador completo. Entonces, como esta clasificación existe en los sistemas de tiempo discreto, también existe una familia de sistemas LTI en el tiempo discreto, es decir, sistemas que son lineales e invariantes en el tiempo. Ya habíamos visto cuando vimos al final de Transformada Fourier y al inicio de Laplace que estos sistemas eran maravillosos porque nos permitía usar las herramientas que ya teníamos para simplificar un montón de cálculos a los que nos podemos enfrentar. Entonces, digamos, lo que vimos en ese momento fue la convolución. En ese momento definíamos la convolución de dos señales, no sé, X, bueno, voy a reciclar. Antes teníamos la convolución de dos señales en el tiempo. Y antes era una integral, desde menos infinito hasta infinito, de la primera señal por la otra señal con el argumento un poco diferente, que simplemente se invierte y se traslada. Y así era en el tiempo continuo. Yo les dije, las integrales ahora en tiempo discreto no tienen mucho sentido. Y las integrales en general las vamos a cambiar por sumatorias. Lo que estamos haciendo es simplemente hacer una sumatoria de todas las muestras que tenemos, de todo el traslape de estas dos señales, y a eso es a lo que vamos a llamar convolución. Pero ojo que igual que en tiempo continuo, esto es un operador muy complicado. Y digamos que la motivación de todo esto es que ahora sí, nos vamos a enfrentar a que esto posiblemente uno lo puede programar, es decir, uno tiene una señal y uno tiene un sistema o uno quiere modelar un sistema con cierta respuesta al impulso, que esto era lo que veíamos. Yo tengo la entrada al sistema y la respuesta al impulso que yo quiero. Yo quiero predecir la salida. Si yo quisiera simplemente aplicar este sistema digital, que ojo que se puede hacer programado, yo hago un algoritmo que hace exactamente esta operación, que tiene esta respuesta al impulso. Si yo quiero simplemente obtener la salida, entonces tengo que aplicar este operador rarísimo, o lo que llamamos convolución. Eso es computacionalmente caro y lento. Ojo que estamos multiplicando y sumando un montón de cosas si la señal es finita o infinita. Y eso es muy, muy caro. Entonces, al igual que en Fourier y en Laplace, la idea es que podamos usar las herramientas
como transformada z, para pasar a ese dominio que es un poco más sencillo, al dominio z, y igual, de igual forma que teníamos en transformada de Fourier y transformada z. La transformada z de la operación de convolución es simplemente igual a x de z por h de z. No sé si ahí lo ven, es que ahí me sale negro, no sé si ustedes lo ven. Simplemente, si yo quiero calcular la transformada de una convolución, entonces el resultado es la multiplicación de las transformadas. Y cuando ya quiero realmente obtener la función en el tiempo discreto que ando buscando, simplemente aplico la transformada inversa. Que no la vimos acá, es que sí, esto es todo un tema. No vimos la transformada inversa porque ya vieron que la transformada directa es un poco tonta. Uno nada más va multiplicando las muestras por potencias. Sin embargo, a veces se puede complicar porque esa sumatoria puede converger a, no sé, alguna fracción. Y entonces hay que recurrir otra matemática para obtener la transformada inversa. Pero de igual forma, en los libros se encuentra. La idea es que la transformada Z es una herramienta que nos permite simplificar todo este proceso. Es decir, yo tengo un sistema, lo puedo modelar perfectamente en el tiempo, pero también puedo usar la herramienta de la transformada Z para pasar a ese dominio, multiplicar estas dos funciones, que probablemente va a ser mucho más sencillo, y devolverme por transformada inversa. Y esa es, digamos, la ventaja de estas transformadas en sistemas digitales. Bueno, primeramente, esta convolución solo se puede hacer si el sistema es FIR. Un sistema FIR es que tiene una respuesta al impulso finita, porque ojo que si la respuesta al impulso se extiende infinitamente, entonces mi sistema digital o mi computadora tiene que sumar y multiplicar infinitas veces. Significa que nunca voy a obtener la respuesta para obtener el resultado. Entonces existe otra técnica que es que cuando mi sistema es IIR, o que tiene una respuesta al impulso infinita, entonces el sistema se puede resolver con ecuaciones de diferencias, que es básicamente lo mismo que ecuaciones diferenciales, pero ahora en el tiempo continuo. No vamos a ver todo el detalle porque sí es complicadillo. Me interesa más ver la estabilidad, como para que ya les quede así un mapa conceptual de las herramientas que tienen. Entonces ya ahora sí, el último tema. Estabilidad de un sistema LTI discreto. A ver. En transformada de Laplace teníamos aquello que llamábamos el plano S. Tratar de dibujarlo. Aquello que llamábamos el plano S, donde teníamos, casi no se va a ver, ay no, donde teníamos que el plano S constaba de una parte real que llamábamos sigma y una parte imaginaria que llamábamos j omega. Habíamos llegado a la conclusión de que justo esta recta imaginaria era básicamente la transformada de Fourier. Es decir, que si la región de convergencia existía en el eje vertical, el sistema era estable. Se los dije así para que me creyeran, pero así se puede demostrar que eso era así en transformada de Laplace. Básicamente porque cumple con las condiciones de Dirichlet y yo les había dicho, es que no se ocupa multiplicar por ningún sigma a la función para que para que la señal tenga una transformada de Fourier, que era básicamente la idea general de la clase pasada. En transformada Z pasa lo mismo. Yo les había dicho, existe la transformada discreta de Fourier y la transformada Z al final es una generalización. Lo que pasa es que ya no hablamos del plano S, sino que ahora hablamos del plano Z. Y en el plano Z lo que dibujamos son círculos. Entonces, en el plano Z, que consta de una parte real de Z y una parte imaginaria de Z,
Las regiones de convergencia están delimitadas por círculos, porque al final es la magnitud de z lo que me importa, es lo que está multiplicando la señal. Entonces, hay una analogía, no vamos a ver la demostración matemática, pero se puede llegar a que un sistema LTI discreto va a ser estable si la región de convergencia contiene al círculo unitario. Es decir, ese círculo que pasa por 1 y que tiene radio 1, si la región de convergencia contiene a ese círculo, entonces vamos a decir que el sistema LTI discreto es estable. Vamos a ver dónde es que estás aquí. A ver, estable. Círculo unitario. Que es exactamente la misma idea. Básicamente porque cuando teníamos, la idea es esta. Cuando teníamos la transformada z, vamos a ver dónde la tengo. Cuando teníamos la transformada z, yo les dije, lo que estamos haciendo es multiplicar por un z para atenuar la señal, para convertirla un poco para que tenga una transformada. Si yo tengo que z es igual a 1, realmente no lo estoy multiplicando por nada, estoy calculando la transformada a la función pura. Entonces, lo que está ocurriendo es vamos a ver dónde, no, ya lo borré. Lo que ocurre es que ese círculo unitario significa que en realidad el sistema era estable si la región de convergencia contiene el círculo unitario. Em, bueno, y aquí toda la misma idea, que básicamente la respuesta al impulso del sistema es absolutamente sumable, etc. O básicamente que no tiende a menos infinito. Uy, aquí me faltó k igual menos infinito hasta infinito. Bueno, entonces sí. Entonces ya este fue el último tema.